Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? No sé si han podido leer algo del problema 4. Ven que estoy apagando acá un poco la luz. Bueno. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Ninguna duda, ninguna consulta, nada? Excelente. Bueno, vamos a comenzar con el problema 4 de oscilaciones, ¿sí? No sé si han podido, han alcanzado a releer la teoría. Es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, empieza otras cuestiones matemáticas a considerarse, en cuenta, las físicas, ni hablar. Y yo había empezado a comentarles a ustedes el cuerpo rígido cuando teníamos problemas con resorte. ¿Recuerdan? Que les dije cuando teníamos algún problema, alguna situación donde había un resorte, ¿qué pasaba con la aceleración? ¿Se acuerdan? Tener esto es poder intercambiar con ustedes y que puedan opinar. Si se equivocan, no hay problema, al contrario. Si se equivocan, podemos mejorar todavía, ¿sí? Porque podemos marcar cuál ha sido ese error y demás. Bien, gracias, Franco. La aceleración no es constante cuando hay un resorte, ¿sí? Y no es constante porque la fuerza que está actuando no es constante. Recuerden que la fuerza en un resorte responde a la ley de Hooke, que esa fuerza elástica dice que es igual a menos K por X. Esto lo vimos en la otra clase, pero bueno, lo repaso porque es que vamos a trabajar mucho ahora, ¿sí? Entonces, decía que esa fuerza no es constante, es variable, porque como su expresión lo dice, como su expresión lo dice, es igual a menos K por X. ¿Bien? Entonces, lo tengo que grabar. Decíamos, la fuerza elástica responde a la ley de Hooke. Esa fuerza elástica es igual a menos K por X, donde esa fuerza es directamente proporcional a X, que es el desplazamiento que va a tener ese cuerpo, pero opuesta a ella. Ese es el signo negativo de la expresión. Es decir, que si el desplazamiento aumenta en un sentido, la fuerza elástica también va a estar aumentando en otro sentido. ¿Bien? ¿Recuerdan un poco de eso? Bueno, entonces, dado que esta aceleración angular no va a ser constante, de ahora en adelante la vamos a tener que expresar, ¿sí?, como θ 2 puntos, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora en el problema número 4 de oscilaciones. Voy a apagar mi cámara y me voy cargando el problema. El problema 4. Avísenme por favor cuando ya lo vean. ¿Pueden visualizar la presentación? ¿Alguna que me pueda responder? Sí, gracias. Bueno, comenzamos. Nada más por el
sonido que interfiere con su micrófono. Ahora que me lo digan, la otra vez pasó lo mismo. A ver. Capaz que los cables acá. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí? ¿Mejor? Si no, pruebo, o sea, sigue. ¿Y ahí? ¿Me escuchan mejor? ¿Ahora? ¿No? ¿Significa que sigue el mismo problema ahora? Sigue. Sí se ve, gracias Gabriel. Pero el sonido he sacado el auricular, o sea que ya no depende del auricular, la interferencia. Vamos a pausar. También se escucha. A ver qué dice Rocío. Lucía, está escribiendo. Quiero que los demás me digan a ver cómo se escucha. Un sonido, pero se entiende. No, como la otra vez que pasó, peor he sacado. No sé qué puede ser. Pero bueno, si llega a haber mucha interferencia, sí avísenme, por favor. ¿Sí? Entonces vamos con el problema número 4. Dice, un resorte tiene una rigidez de 800 newton por metro. Determinar la ecuación de movimiento del bloque de 2 kilogramos que se une al resorte. Si A es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio y se lo suelta a partir del reposo. B, o sea, es otra situación. Para todas las situaciones hay que determinar la ecuación de movimiento de este sistema masa-resorte. En A ya nos indicaron cómo son las condiciones y demás. En B, que es otra situación, sigue siendo la misma masa y el mismo resorte, pero cambia de situación. Es desplazado 100 milímetros hacia abajo de su posición de equilibrio y se le da una velocidad hacia abajo de 0,75 metros por segundo. C es desplazado hacia abajo 150 milímetros y se le da una velocidad hacia arriba de 2 metros por segundo. Bueno, este enunciado no lo dice, pero por las distintas situaciones nos damos cuenta que este resorte se encuentra de manera vertical, porque me dice que se lo sube, que se lo baja, etc. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con la situación A, que es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio y se lo suelta a partir del reposo. En este problema no hay un dibujo y como siempre les digo, es fundamental hacerlo, ¿sí? Comprender la situación para que nos imaginemos lo que sucede. Voy a ver si hay que hacer algún comentario, algún sonido, porque voy a ampliar la imagen. Bien. Y no nos va a estar bien. Bien. Entonces, el razonamiento dice, se realizan diagramas para comprender la situación, luego se escriben las ecuaciones del sistema masa-resorte en equilibrio y en movimiento. Entonces, primero que se hace, se dibuja el resorte suspendido verticalmente sin deformación y se encuentra en su longitud libre L0. Bien. Tenemos una segunda situación en que al suspenderle la masa, o sea, al colocarle una masa en el extremo del resorte, ¿qué le va a pasar a este resorte? Se va a estirar, ¿bien? ¿Qué va a estar haciendo? Soportando el peso del bloque. El sistema masa-resorte se encuentra en equilibrio. Y acá fíjense que hay un X de equilibrio, hay una deformación, ¿sí? Que nosotros ya lo hemos visto en la semana pasada, y por eso es importante hacernos el dibujo, ¿bien? No sé si reanudé, sí, se está haciendo la grabación. Fíjense que este razonamiento, hacerse primero el dibujo y luego colocar la masa, esto hace que pensemos en que obviamente este resorte se va a estirar, con lo cual va a haber un X, ¿sí?, de deformación y va a ser de equilibrio. ¿Por qué? Porque todavía esto no está oscilando. Bloquea esto y lo dejé ahí. ¿Bien? Entonces el resorte está estirado.
¿Qué vamos a tener? Que en equilibrio realizamos el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerza está actuando sobre este cuerpo? Actúa su peso vertical hacia abajo, y si yo lo estoy estirando, o sea, se estira por su propio peso, la fuerza elástica, ¿qué va a hacer? La fuerza elástica va a oponerse, va a apuntar hacia acá, es decir, a restaurar el resorte a su posición relajada. ¿Bien? Por eso la fuerza elástica va a apuntar vertical hacia arriba. Si hacemos una sumatoria de fuerzas, sumamos ambas fuerzas, una positiva y otra negativa, ¿sí? Porque apuntan en sentidos contrarios, y lo igualamos a cero. ¿Bien? Eso es lo primero que hacemos estando en equilibrio. ¿Bien? Vamos a volver, yo voy a volver al enunciado, que dice que es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio. O sea, esta posición que hemos estado realizando, lo vamos a subir 50 milímetros y desde ahí lo vamos a soltar. ¿Bien? Ahí está escribiendo, empujado minimizado. Y aprovecho para mostrar algo. Espero que alguien me escriba. A ver, de este resorte que tenemos este cuerpo colgando, lo que me dice es que de donde está, lo voy a subir 50 milímetros y desde acá lo voy a soltar. ¿Bien? ¿Qué dice Josefina? Profe, puede ser que el equilibrio se dé en los resortes en posición vertical y no horizontal o en plano inclinado. El equilibrio se da, depende. Ya vamos a ver cuando tengamos varillas horizontales también. Todo depende de dónde pivotan. ¿Sí? Si tenemos un sistema más resorte apoyado en una mesa, ¿sí? Va a estar relajado y no va a haber equilibrio. ¿Bien? Pero piénsenlo, por ejemplo, no otro problema, que hay una varilla en lo más adelante y no está deformado porque tiene dos resortes de los dos lados. Entonces, los dos resortes son idénticos, por lo cual no va a haber equilibrio. Pero hay que ir analizando cada uno. Cuando es vertical, sí, y cuando es inclinado también hay un equilibrio. Sí, así que cuidado con eso. Entonces decíamos este problema. Está estirado en equilibrio, bien, y lo que me dice es que lo voy a subir 50 milímetros y desde donde lo subo, ahora acá lo suelto del reposo. Y esto va a empezar a oscilar, ¿bien? Vuelvo a la presentación. Vamos a la otra diapositiva. Y ahora sí planteamos esto en movimiento. Dice, el bloque se separa de la posición de equilibrio, se deforma un X adicionalmente y se suelta. ¿Sí? Se separa de la posición de equilibrio, que es lo que me dice el enunciado, que lo voy a subir 50 milímetros, ¿bien? Y se suelta, comenzando a oscilar de un lado a otro de la posición de equilibrio. Y vamos a encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, fíjense, esto es lo que teníamos recién. Repito, lo subimos y desde esta posición lo vamos a soltar. ¿Sí? Fíjense que va a empezar a oscilar esto. ¿Bien? ¿Cuánto va a oscilar? Y bueno, se va a mover un X de equilibrio, ¿bien? Y luego un poco más. En estos problemas es muy importante fijar un sistema de coordenadas, ¿bien? Acá en este caso, en este problema, se ha fijado positivo hacia abajo, ¿sí? Algo que voy a aclarar para todos es que si un compañero elige un sistema de coordenadas y usted de otro, no van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Hay valores en los que sí, que les voy a decir cuáles, pero hay otros valores en los que no van a llegar al mismo resultado. Digo, para que no se asusten, o por ejemplo, cuando nosotros subimos resultados, ¿sí? Tienen que ver con el sistema de coordenadas elegido. Bien, volvemos a plantear la sumatoria de fuerzas y vamos a tener el peso vertical hacia abajo y la fuerza elástica hacia arriba, ahora con una nueva deformación. Bien. Hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y tenemos la fuerza elástica con un sentido y el peso con otro. Y ahora que está en movimiento, presten atención acá, fíjense, ¿a qué lo estamos igualando? A la masa por aceleración debemos igualar la sumatoria de fuerzas. Pero esta aceleración, en este caso es lineal, la que tiene el bloque, ¿cómo es? Es variable, no puede ser constante, por el mismo motivo que lo dije al principio, ¿sí?
Lo hablábamos hace rato de la aceleración, pero en este caso de la lineal. Entonces, escuchen bien, por favor, y regístrenlo en sus apuntes, esto de acá. Se debe colocar X 2 puntos. Es la manera matemática de expresar una magnitud que va a ser variable, ¿sí? Nosotros sabemos que la aceleración es la derivada 2 veces, o segunda, de la posición, ¿bien? Entonces, la manera correcta de escribirlo ahora que tenemos una aceleración variable es de esta manera, ¿bien? Bien, ¿qué hacemos acá? Distribuimos la constante, ¿sí? Con el signo correspondiente, ¿sí? Y fíjense que de la ecuación 1, que es de la placa anterior, de la ecuación de equilibrio, ¿bien? Es que nos permite cancelar estos dos términos porque son iguales, ¿bien? Y opuestos. Entonces, ¿qué nos queda? Menos k por x igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, ¿bien? Igualamos a 0 y nos queda esta expresión. ¿Qué dividimos miembro a miembro? Dividimos la masa miembro a miembro, con lo cual este término se nos cancela la masa, y este término que nos queda, K sobre M. Esta es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Presten atención, por favor, y también es algo para que registren y para que ustedes tomen nota. Ustedes, para las diferentes situaciones problemáticas que se les dé, de un sistema, de un resorte con la masa, como tenemos ahora, inclinado, horizontal, lo que sea que tengamos la situación, debemos plantear, y si tenemos este movimiento lineal, ¿sí? Debemos plantear esta sumatoria de fuerzas, debemos llegar a una ecuación diferencial, ¿bien? Que fíjense qué características tiene. Está igualada a 0, debe tener dos términos con mi variable derivada 2 veces y mi variable sin derivar, fíjense. Y mi variable, que está acá derivada 2 veces, su coeficiente debe ser 1. Yo no la podría haber dejado como estaba acá. Sí o sí, el coeficiente debe ser 1. Sí o sí, ambos términos deben estar sumados. Esto no puede quedarme negativo. Bien, digo, son tips que les voy dando para el momento de cuando ustedes estén ecuaciones, igual en la serie y demás, sepan a qué expresión deben llegar, ¿sí? Ahora, el coeficiente que me está multiplicando a x, a mi variable, esto va a ser omega al cuadrado, que es la frecuencia natural, ¿bien? K sobre M. Podría alguien haber dicho, profe, eso ya lo sabía, digo que necesito mucho, ya sabíamos que la frecuencia natural para un sistema masa resorte era K sobre M. Les voy a decir dos cosas al respecto. Una es que esto se cumple únicamente para un sistema masa resorte, ¿bien? Y ustedes así no reciban mantener el sistema masa resorte, pero pueden tener varilla con dos resortes y ya no se va a cumplir eso. O la varilla con un resorte, pero el resorte esté a la mitad de la varilla y una esfera, o sea, que ya irle variando la situación, ya no va a ser omega calculado de esa manera, ¿bien? Como la raíz de K sobre M. Va a depender, por supuesto, pero con otras expresiones. Entonces, el procedimiento que deben hacer para encontrar la frecuencia natural es este que estamos realizando ahora. Bien, en este caso es sumatoria de fuerzas, en otro caso vamos a tener sumatorias de torques. Aguarden un segundo. Bueno, que encima todos los ruidos que había estaban haciendo más ruido afuera. Bueno, continuamos. Decía, y repito, este omega natural, ¿sí? Si bien llegamos a una expresión conocida, por eso se cumple solamente para un sistema masa resorte, ¿bien? De todas maneras, en un problema, en un parcial semejante a esto, ustedes deben hacer el procedimiento para llegar y comprobar hasta este omega. Ahora vuelvo acá a leer los comentarios. ¿Puede ser que... eso ya lo respondí.
Claro, por todos los problemas vamos a tener que encontrar la ecuación diferencial. Sí, es muy probable. ¿Por qué? Por lo que dije recién de encontrar omega. A vos a lo mejor te pueden pedir la frecuencia natural de oscilación. ¿Y la frecuencia natural de dónde surge? De esta ecuación, de la ecuación diferencial. ¿Se entiende, Franco? ¿Sí? Sí o sí te la pueden pedir para, ¿cómo te digo? Te piden calcular la frecuencia natural y de dónde surge acá. Es el coeficiente que acompaña a X. Entonces, sí o sí hay que hacer este procedimiento. Ya sea, como dije recién, de sumatoria de fuerzas o sumatoria de torques, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? Vamos a ver una cosita. ¿Se entiende? Bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, avíseme y vuelvo a explicar si hace falta algo. ¿Sí? Volvemos a utilizar. Entonces, encontramos omega, que es esta expresión, ¿sí? Lo calculamos, tenemos la constante, tenemos la masa que se le ha cargado, ¿sí? Y tenemos que la ecuación de movimiento del sistema, acá lo ponemos a modo de recordatorio, ¿a qué era igual? X igual a por coseno de omega natural por T más phi. ¿Dónde? Repasemos cada una de estas expresiones. A es la amplitud, es hasta dónde va a oscilar mi cuerpo, ¿bien? Desde justamente ese área, ya lo vamos a calcular. Este omega natural es el que recién acabamos de encontrar algebraicamente. T es un tiempo para el cual nosotros queremos calcular X, nuestro desplazamiento. En este caso, a lo mejor se tendría que haber llamado todo Y en vez de X, porque estamos en una dirección vertical. Pero bueno, como los ejes se pueden rotar, no hay inconveniente en llamarle X, ¿bien? Y phi es un desfasaje, ¿sí? Que lo tienen que haber visto con Adriana, es un desfasaje, el cual nos indica desde dónde se empieza a estudiar el movimiento, ¿bien? Y X es la posición para un determinado tiempo que queremos encontrar, ¿bien? Bien, continuamos acá. La velocidad, que es la derivada de esta expresión, bueno, es justamente derivar matemáticamente esta expresión que tenemos acá. La derivada del coseno es el menos seno del mismo argumento, A es una constante, y luego derivamos nuestro argumento, ¿bien? Respecto al tiempo, ¿no? Phi es una constante, entonces nos va a quedar omega natural. Para encontrar la aceleración, recuerden que pueden derivar esta expresión de velocidad, ¿bien? Continuemos. ¿Por qué vamos a escribir y recordamos estas dos ecuaciones? Porque son los datos que nos da este inciso A, que no se ha escrito por acá, pero tendrían que recordarse, que nos da que esto se ha subido 50 milímetros, bien, para un tiempo inicial 0, bien, y para el cual se lo suelta, con lo cual la velocidad inicial vale 0. O sea que, ¿qué datos nos está proporcionando el problema? Nos está diciendo la posición inicial, la velocidad inicial y para qué tiempo está sucediendo eso. ¿Bien? Continúa. Resolución. Determinamos la ecuación de movimiento de un bloque que se une al resorte para los casos A, B y C. Acá tenemos los datos de la constante, de la masa, y como que lo anterior ha sido un poco de general, digamos, ahora se va a especificar para el inciso A. Dice, como pudimos determinar, la frecuencia natural del sistema es característica del mismo, y solo depende de K y de M. Se reemplazan los valores y se encuentra que omega vale 20 radianes por segundo. Cuando es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio y se lo suelta a partir del reposo. Bien. Como el bloque parte del reposo, la velocidad es 0 en el instante inicial y según el sistema de referencia adoptado, el movimiento hacia arriba es negativo. Para poder escribir la ecuación de movimiento se determinará la amplitud y la fase inicial. Estos dependen de las condiciones iniciales. Vuelvo a la diapositiva anterior. Nosotros tenemos que dar esta ecuación, ¿sí? Lo marcamos acá. Nos pide la ecuación de movimiento.
¿Qué debemos calcular o qué debemos encontrar para esta ecuación? Necesitamos A, la amplitud, necesitamos omega y necesitamos pi. T y X no se reemplazan porque se dejan de manera general, por decirlo así, para que uno después reemplace un determinado tiempo y encontrará la posición correspondiente. ¿Se entiende? Entonces, estas tres magnitudes son las que debemos calcular para luego reemplazar. ¿Bien? Omega, fíjense que ya lo tenemos, con lo cual ya vamos a tener este valor para reemplazar. Ahora vamos a ir con A y con Phi. Phi se calcula, y eso anótenlo por allí, sí o sí de las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Esto que me están diciendo acá, que es empujado 50 milímetros hacia arriba de su posición de equilibrio y se lo suelta a partir del reposo. Todo esto ¿para qué está sucediendo? Para un tiempo inicial 0, porque ahí empieza mi situación. ¿Bien? Entonces, fíjense, planteo estas dos ecuaciones porque son las que me vinculan con los datos de posición y de velocidad. ¿Bien? Todo esto transcurre para un tiempo inicial 0. ¿Bien? Entonces, fíjense, reemplazo X es igual a menos 50 milímetros. ¿Por qué menos? Vamos a nuestro dibujo. Fíjense que acá está nuestro origen. No está fijado del todo esto, pero acá está fijado que para abajo es positivo y desde esta posición que se encontraba inicialmente se lo ha subido 50. Entonces, como lo he desplazado en una posición contraria a mi sistema de coordenadas, ¿sí? Está por encima porque está el 0, entonces para arriba es negativo, esto viene a ser menos 50. A lo mejor me hubiese hecho falta acá aclarar, voy a escribir que acá sería un 0, igual, 0, ¿sí? Entonces, esta posición inicial en la que se va a lanzar de los 50 milímetros es negativa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a dejarme terminar para ver si tienen alguna inquietud. Volvemos a nuestra ecuación, que tenemos que reemplazar acá a coseno de omega t. Bien, cuando yo reemplace el tiempo 0, 0 por omega, me queda 0, más pi. Entonces me va a quedar x más menos 50 milímetros igual a por coseno de phi. Vamos acá a la diapositiva y nos queda a coseno de phi. Bien. Vamos a esta ecuación, la de velocidad. Tenemos que la velocidad de la que parte el tiempo es 0. Bien. Igual a menos a omega por el seno de phi. Porque el tiempo cuando reemplacemos el argumento se nos cancela. Bien. Entonces fíjense, tenemos dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Dos, la amplitud y phi. ¿Lo ven? En ambas ecuaciones omega no es incógnita porque ya lo calculamos. Bien. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden reemplazar. Entonces, fíjense, cuando tenemos esta situación de que una de las ecuaciones está igualada a 0, como en este caso, se hace más simple. Ya vamos a ver otros casos más con otros valores. Bien. Pero acá en este caso que es igual a 0, tenemos que pensar, fíjense, en este término, todos son productos. Por lo cual tenemos que pensar que, qué es lo que me hace 0 en este producto. La amplitud no es 0, omega tampoco es 0. ¿Quién debe ser 0? El seno de phi debe hacerme todo esto 0. ¿Se entiende? Y para que el seno de phi sea 0, ¿cuánto debe valer phi? Bueno, recuerden, tiene que valer o 0 o tiene que valer pi, que vendría a ser 180 grados. Recuerden que el seno de 180 grados es 0 y el seno de 0 es 0. Son las dos opciones en las que el seno de un ángulo me va a dar 0. Bien, yo necesito que ahora estén muy atentos porque esta es la parte en la que ustedes tienen que prestar mucha atención porque si no, no van a saber esto de que hay opciones que ustedes deben elegir y deben elegir obviamente la opción correcta, que no da lo mismo elegir una que otra. Ahora vamos a ver con qué criterios, porque los dos me hacen 0, ¿bien? Pero acá está adelantado, que está tachado el 0.
y se elige pi. ¿Por qué? Fíjense, porque el ángulo que yo elija, cualquiera de estos dos, o uno de estos dos, es el mismo en esta expresión y es el mismo en esta otra expresión. O sea que si yo elijo 0, vamos por este ejemplo de 0, seno de 0, 0, me hace todo esto 0, perfecto, se me cumple la igualdad. ¿Bien? Ahora vamos a esta expresión. Cuando yo reemplace coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0, no miren lo que está arriba, porque estoy con el 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1 por A, ¿cuánto me va a dar? A. Y la amplitud nosotros la calculamos en positivo, ¿bien? Y fíjense que acá nos va a estar dando A, un valor positivo, dije, ¿bien? ¿Y cómo nos tiene que dar esto? Negativo. O sea, fíjense que si yo acá tengo un signo igual, esto me implica que el valor que yo tenga a la izquierda y el valor que tenga a la derecha deben ser, obviamente, iguales. O sea, este A no va a ser magia después de que aparezca un signo y demás. No, no, el signo va a aparecer, o va a venir, mejor dicho, ¿de quién? De este coseno. ¿Se entiende por qué no se puede elegir el 0? Porque el ángulo que yo elija debe satisfacer las dos ecuaciones, porque este phi es el mismo en ambas ecuaciones. Vamos con pi. Coseno de pi, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, menos 1 por A me va a estar dando el signo negativo que yo necesito de igualdad. Voy a minimizar un poco acá y quiero ver si hay inquietudes. Rocío, ese uno que dice es por algo que estaba escribiendo. Matías, escribiendo, pero se entiende. Bien. Entonces, voy pausado porque no quiero marearlos, ¿sí? Aunque hay mucho detalle, pero bueno, esto es necesario hacerlo, ¿sí? Voy, como les digo, pausado para que vayan entendiendo por qué camino se resuelve, ¿bien? O sea, por qué camino o qué debemos hacer para encontrar esas magnitudes que debemos reemplazar en la ecuación de movimiento, que son A, omega y phi. Entonces, de esta manera, lo que hemos encontrado nosotros es phi. Yo sigo hablando, pero ustedes escriban que ahora lo estoy viendo. Y fíjense que ya lo voy a aclarar. Gracias, Lucía. Ya lo aclaro. Fíjense que en mi situación, con mi sistema de coordenadas, yo te he colocado un menos 50. Y por eso es que todo lo que he explicado recién del signo y demás. Otra persona que elija un sistema de coordenadas diferente, es probable que acá tenga positivo, con lo cual va a tener que tener cuidado con el phi que elija, ¿bien? Porque le tiene que satisfacer otra ecuación. ¿Se entiende? La calculadora, escuchen bien eso, ya que Lucía lo ha aclarado, le voy a aclarar un poquito más adelante, debe estar en radianes. Voy a activar mi cámara. La calculadora debe estar en radianes, en modo radial. Ya seguramente algunos lo saben, el que no lo sepa, consulte, pregunte y se lo explico. No tengo problema, pero en su calculadora, acá donde está modo, bien. Si alguien no lo sabe, pregunte. ¿Sí? Pero deben elegir el modo, como decíamos, radianes. Deben tener cuidado porque ustedes están trabajando, o este parcial tiene las dos unidades, cuerpo rígido y oscilaciones. Con el cuerpo rígido van a estar haciendo cálculos que se calculan en el sistema DEL, ¿bien? Y ahora en oscilaciones con radianes. Entonces, cuidado, porque muchas veces uno se va a agarrar la calculadora y trabajar, y no nos damos cuenta de que estaba en otro sistema y no en el que queremos trabajar. Eso para prestar atención, porque los cálculos cambian totalmente en las funciones trigonométricas, ¿bien? Eso por un lado. Y por otro, voy a minimizar, apagando acá. Y por otro lado, recordar, yo les voy a ser sincera, yo necesito razonar muchas cosas con el pi y con los ángulos en el sistema sexagesimal, o sea, que pi vale 180 grados. Pero cuando nosotros trabajamos con la calculadora en radianes, este pi ya no puedo colocar 180. ¿Qué deben colocar? 3,14. ¿Se entiende? O sea, pi en el
más hexadecimal vale 180 grados. En el sistema de radianes, ¿sí? Vale 3,14. Repito, y ya lo vamos a ver más adelante. Yo lo razono porque estamos más acostumbrados a imaginarnos cuánto es 180 grados, ¿sí? Y no 3,14 o 6,28 si es 2pi, ¿sí? Al menos en lo personal. Si alguien no tiene problema, listo, va más directo, ¿sí? Bien, volvemos acá. Por esto, dijimos que phi, el que va a cumplir, satisfacer las dos ecuaciones, es pi. Entonces se verifica el sistema para phi igual a pi. Ya encontramos nuestro desfasaje. Ahora, ¿sí? Igual a pi en x, en la ecuación de x, fíjense, coseno de pi, ¿cuánto nos daba? Perdón, coseno de phi, que vale pi, es -1. Si este -1 lo paso dividiendo para este lado, la amplitud a que nos quede igual, a 50 milímetros. Bien, hacen el despejo, se vuelven a sustituir este valor acá, ¿sí? Y encuentran la amplitud. Una vez que encontramos estas dos magnitudes, listo, nos venimos a que me voy un poquitín más atrás, que es esta ecuación de acá, ¿recuerdan? ¿Sí? Siempre es bueno que ustedes escriban la ecuación para que sepan lo que tengan que llegar. Debe ser otra aclaración importante. Entonces tenemos que x es igual a la amplitud por el coseno de omega t más nuestro desfasaje, que es pi. Algo que se acostumbra a trabajar, fíjense, es de esta manera: poner corchetes y al finalizar la unidad en la que se está trabajando, la unidad de la longitud. Bien, fíjense que omega no está expresado en 1/segundos. Por lo general, nosotros que hacemos tanto siempre hincapié en las unidades, se puede obviar, ¿sí? Perfectamente la unidad. Por eso ustedes deben estar atentos a qué está respondiendo esta ecuación, que es omega t, que es la frecuencia. Bien, algo que va a quedar muy importante, porque va a pasar en otros problemas, o si ustedes van a los libros, o incluso Elena se ha explicado en la teoría, de que no todas las ecuaciones de las que se parten de esta manera: a por coseno de omega t más phi. Hay ecuaciones en las que se puede partir de a por seno de omega t más phi. Con lo cual, cuando encuentren la velocidad y deriven, bueno, vamos a llegar a otra expresión, que no va a estar en menos, el menos nos va a aparecer en la aceleración, bien, o sea, va a haber un par de cambios. Pero todo lo demás es igual, cambia la función elegida. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Las dos formas, las dos expresiones son senoidales y periódicas, bien, con lo cual es correcto utilizar cualquiera de las dos. Nada más que todo depende de que arranquemos a trabajar, bien. Bueno, a ver si hay alguno se me explica algo más. Franco está escribiendo, espero que escriba. Así vamos al ítem B. Este era el A. Franco, bueno, voy yendo al... En un caso así. A ver. A ver, en un caso así la amplitud sería igual a X. No entiendo la pregunta, Franco. En un caso así, ¿a qué se refiere con un caso así? A ver, mientras Franco escribe, voy a hacer algún comentario. Alguien, antes de iniciar toda la resolución, podría haberse adelantado y haber dicho que la amplitud iba a ser 50. ¿Sí? No entiendo muy bien por qué queda igual la amplitud a lo que fue empujado el resorte. Bien. Fíjense, voy con este comentario ahora. Como digo, alguien, lo contrario de Franco, alguien podría haber dicho al iniciar: profe, no hace falta calcular la amplitud vale 50. ¿Cuál es el razonamiento? Recuerden que cuando tenemos un sistema masa-resorte, lo voy a explicar de manera horizontal.
recorrer con la cámara. Tengo el muro, tengo el resorte y tengo el bloque. Acá está relajado. Yo lo estiro, lo suelto y esto empieza a oscilar, ¿sí? Pasando por la posición de equilibrio. ¿Bien? Va a ser esto. Aguárdenme que voy a traer un marcador, así les escribo esto que estoy haciendo con las manos acá en la pizarra para que quede grabadísimo. Creo que no lo dejé a mano recién. A ver. Empezamos con los movimientos de la cámara. A ver si no hace falta que yo me tenga que cruzar por el medio. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Me voy a poner acá un poquito. Esperen un segundo. Voy a apagar y así lo dibujo tranquila. Estoy dibujando. Voy a dibujar el sistema masa resorte, estirado y comprimido. Bueno, esto va a ser aproximado, porque ya saben que su profe nos dibuja también. ¿Sí? A ver. Ahí está. Continúo con la grabación. Fíjense, acá tengo un sistema masa-resorte. Bien, lo que he marcado acá en este punto es la posición de equilibrio. Es decir, el resorte sin estirar ni comprimir nada. Ahora, en otra imagen, cuando yo a la masa la separo, ¿se alcanza a ver? Y que sea acá la posición al, es decir, la amplitud, ¿bien? Yo acá lo suelto. Por lo tanto, cuando yo lo suelto, la velocidad en ese punto vale 0. ¿Bien? Lo suelto y ¿qué le va a pasar al bloque? Va a empezar a oscilar. De hecho, va a venir por acá, va a pasar por la posición de equilibrio, va a empezar a venir por acá, se va a comprimir el resorte. Yo sé que esto no está proporcional con esto otro, por eso lo aclaro, por el dibujo, pero esto acá viene a ser menos A, es decir, la misma longitud de acá, acá, ¿bien? Y una vez que llega acá la compresión máxima, ¿cuánto vale su velocidad? ¿Me pueden responder? En este punto de compresión de menos A, ¿cuánto? Bien. Piénsenlo de otra manera, aquellos que no lo puedan decir porque es 0. Si no fuese 0 la velocidad, ¿qué le pasaría a ese bloque? Seguiría andando. Por eso podríamos decir que va a dar la vuelta, ¿sí? Si no, se seguiría desplazando. Entonces, analicemos esto. Se hace 0, revierte su movimiento, ¿bien? Pasa por la posición de equilibrio, ya van a estar los comentarios. Viene hasta este punto, que es la amplitud, y nuevamente, ¿cuánto se hace su velocidad? 0. Es la misma situación de menos A. Se hace 0 porque si no seguiría andando, ¿sí? Y revierte su movimiento hacia la izquierda. ¿Por qué pasa esto de que se reduce su velocidad a 0? No solo por la explicación que les digo de que si no seguiría su movimiento. Recuerden en todo este movimiento la relación de la fuerza, ¿sí? En este bloque. Recuerden que cuando la fuerza que actúa sobre un bloque es en la misma dirección del movimiento, ¿qué va a provocar? Acelerarlo, porque la aceleración, ¿cómo va a ir? En el mismo sentido del movimiento. Ahora, si la fuerza va en contra del movimiento, con lo cual la aceleración va a ser en contra de la velocidad, ¿qué va a hacer? Lo va a frenar. Entonces, piensen esto. Cuando el bloque, acá que yo lo suelto, se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Su velocidad apunta para allá. Y la fuerza, pregunto, ¿hacia dónde es? ¿Hacia dónde apunta la fuerza elástica? ¿Hacia la izquierda?
o hacia la derecha. Fíjense, repito, cuando yo lo suelto y se mueve hacia la izquierda, ¿hacia dónde apunta la fuerza elástica? Entonces, hacia la izquierda siempre es el punto de equilibrio acompañando el movimiento. Bien, me quedo mucho con lo que dice Gabriel. Recuerden que la fuerza elástica, esta es una característica fundamental del movimiento armónico simple. Fundamental, ojo. Es que la fuerza que actúe para que sea un movimiento armónico simple debe ser una fuerza restauradora. ¿Qué significa restauradora? Que me lo restaura, para la redundancia, que me lo vuelve a la posición de equilibrio. ¿Bien? ¿Y cuál es su posición de equilibrio? Acá. Por eso la marqué. Entonces, como el cuerpo está acá, la fuerza elástica ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia allá, porque lo quiere restaurar acá. Entonces la fuerza, no tengo otro marcador, acá a mano, a ver, se nos guarda, la fuerza elástica también va a apuntar en la dirección del movimiento, como están escribiendo algunos. Esa es la fuerza. Entonces, si la fuerza va en la misma dirección del movimiento, lo va a acelerar. O sea, su velocidad va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Por eso en la posición de equilibrio, la velocidad, ¿cómo es en todo este movimiento de ida y vuelta? Esa velocidad es máxima en la posición de equilibrio. En todo este trayecto desde A hasta menos A, el punto donde va a tener velocidad máxima va a ser en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque es cuando la fuerza fue a favor del movimiento, aumentando, 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 y una vez que pasa la posición de equilibrio, que se viene para acá, en este punto, lo voy a hacer, cuando viene por acá, me voy al otro dibujo, que la velocidad o la dirección del movimiento es hacia allá, hacia la izquierda. ¿Hacia dónde va a apuntar la fuerza ahora? Estoy en esta situación. Ya pasó la posición de equilibrio con su velocidad máxima, un instante después, a la izquierda, en contra. Va a apuntar hacia la derecha la fuerza. Ahora la fuerza va a apuntar hacia la derecha. ¿Por qué? Por lo que dijimos recién. Porque lo va a llevar a su posición de equilibrio, que es a la derecha. ¿Sí? Entonces, como va en contra, ¿qué le empieza a suceder a la velocidad? Empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, y esa fuerza va aumentando, ¿bien? Porque recuerden que es una fuerza proporcional al desplazamiento. Mientras mayor es el desplazamiento, más fuerza está haciendo el resorte, ¿sí? Entonces, esa fuerza lo va a ir frenando, frenando al bloque hasta que llegue a este punto en el que la velocidad se hace cero. ¿Se entiende? O sea, que si yo debiera caracterizar estos puntos, ¿sí? Este punto de amplitud, la velocidad vale cero. La fuerza, ¿cómo es? Donde yo tengo la amplitud. Y vale lo mismo acá en menos A. ¿Cómo es la fuerza? Cero, mínima, máxima, un valor intermedio. ¿Qué podrían decir acá en la amplitud? ¿Cómo es la fuerza? Máxima, perfecto. Y la aceleración, por ende, también es máxima porque depende de la fuerza. Bien, esto mismo ocurre acá en menos A. Y en la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. ¿Cómo es la fuerza en la posición de equilibrio? Cero. Claro, ¿por qué? Sí, porque en la posición de equilibrio ya el resorte no tiene que restaurar nada, si ya está donde tiene que estar. ¿Se entiende? ¿Esto lo tenían claro? O más o menos. ¿Les ha venido bien esto? Este repaso así. Entonces, a la pregunta que decía, bueno, Matías, voy a hacer una pausa acá, que no quede grabado. Creo que he grabado porque voy a hacer un comentario, no específicamente del problema. Es una lástima, bueno, siempre se los digo, que no podamos estar presencialmente, por eso que muchas veces entiendo la cámara, porque yo sí necesito, pero que el contacto es diferente o la enseñanza es diferente, ¿sí?
Bueno, yo soy docente de profesión, de alma. Yo no soy ingeniera, yo soy profesora de física, ¿sí? Con lo cual amo lo que hago, o sea, de enseñarles, de explicarles, porque se me preguntan 1000 veces, profe, no entiendo eso, se los voy a explicar, ¿sí? Habrán algunas personas que me conocen, muy poquitas algunas, que me han tenido de profesora, y que espero verles dejado esa impresión, si vinieran mucho más chicas, pero si tienen dudas me preguntan y por eso lo voy a explicar las veces que haga falta, ¿sí? Bueno, pero necesito que ustedes hablen, me lo manifiesten, porque si no, no lo voy a saber. Así que gracias por la pregunta de, creo que fue Franco, que preguntó hace rato, que todo surgió, ¿bien? Fíjense, a partir de la inquietud de alguien es que uno se puede explayar y explicar con más profundidad. Si no lo hubiese preguntado, listo, sigo, ¿bien? Entonces, vuelvo a responder a algo que decía Franco, me venía acá en el chat, que dice que por qué la amplitud, igual que el desplazamiento que fue empujado. Y fue lo que yo dije recién, que algún alumno podría decir, desde un principio del problema, yo sé que es 50, sin hacer cálculos. ¿Por qué? Porque si yo, vamos a esta situación, si yo el bloque, este bloque, vengo y lo separo 20 centímetros, ¿sí? Y lo suelto, ¿sí? O sea que tiene velocidad cero, cuando este cuerpo empiece a oscilar y no hay fricción, con lo cual no va a haber pérdida de energía, ¿sí? O disipación de energía, después cuando vuelva acá, no tendría que haber motivo por el cual vuelva con más velocidad y pudiera seguir avanzando y que su amplitud sea más de los 20 centímetros que yo lo separé inicialmente. ¿Se entiende? No hay forma de que, por qué tenga que ganar más energía y llegue a este punto con más energía que la que tenía inicialmente. ¿Se entiende? Recuerden que este es un movimiento repetitivo, periódico, ¿bien? Con lo cual, lo que sucede acá se va a repetir en el próximo ciclo, ¿bien? Josefina, profe, pero en este ejercicio no conocemos el valor de X de equilibrio. No. Bien, Josefina, gracias por la... No, porque no hizo falta, porque fijamos ahí nuestro sistema 0, ¿sí? No hizo falta. Vamos a volver a la diapositiva donde planteamos las condiciones de equilibrio. Lo planteamos solamente para luego, en la diapositiva 4, cuando planteamos las sumatorias de fuerzas, cancelar. Fíjate, estrictamente cancelar, se nos viene a aparecer esto mismo. Claro, fíjate, acá, y fue el 0 este que yo dibujé medio cuadrado. Bien, a partir de acá, que es donde se estira, ¿sí? Es que yo fijo, es que donde yo lo cuelgo, está en equilibrio, y ahí fijo mi 0, ¿sí? Y luego es que se lo subo. Además, el problema me dice que a partir de esta posición es que lo subo 50 milímetros, ¿bien? Y recuerden que tener una posición de equilibrio es, o conocerla, más allá que no sabemos, a ver, si la pregunta tuya, Josefina, viene a esto, a saber este X respecto de la longitud inicial, no nos afecta, en realidad también por lo que nos pregunta el problema, ¿bien? Capaz que si nos preguntara algo, no sé, cuánto se alejó desde que colocamos el resorte, no sé, ahí sí habría que explicarlo, pero en este caso este problema no haría falta, ¿bien? Pero repito, sí es muy importante en el sistema de coordenadas que se dice, ¿bien? Bueno, avancemos un poquito más, si no iba hasta acá. Vamos con el tiempo de preguntas. Al final, espero. Y así vamos a entender las cosas. Aguárdenme. Bueno, vamos ahora al ítem B. Acá. Vamos al ítem B. Ahora me dice que este sistema más el resorte que está vertical es desplazado 100 milímetros de su posición de equilibrio.
y se le da una velocidad hacia abajo de 0,75 metros por segundo. A ver, antes que veamos la resolución, vamos a nuestro sistema original, ¿sí? Fíjense, el omega que nosotros ya calculamos acá va a seguir siendo el mismo, porque no se han modificado las características de nuestro problema. Sigue siendo el mismo resorte, la misma masa y la misma ubicación, con lo cual las fuerzas que van a estar actuando van a seguir siendo las mismas. Lo que ahora varía es que me dice que de esta posición se lo baja 100 milímetros, esperen que lea de nuevo, es desplazado 100 milímetros hacia abajo de su posición de equilibrio y se le da una velocidad hacia abajo de 0,75 metros por segundo. En este problema, dado lo que ya hemos visto en el ítem anterior, ¿alguien podría decir que la amplitud ahora va a ser de 100 milímetros? ¿Podríamos afirmar que la amplitud ahora es de 100 milímetros? No. No, ¿por qué? Porque ahora lo separamos 100 milímetros, se le da una velocidad, se le da un empujón, ¿bien? No es que me digan exacto, porque la velocidad no es cero, ¿sí? Recuerden que para que sea mi amplitud, tiene que tener velocidad cero, ¿bien? Bueno, espero que lo hemos comprendido, igual ahora lo vamos a reforzar. Bueno, y vamos acá. Nuevamente planteo mis condiciones iniciales. Repito, porque esto es crucial para que entiendan para calcular phi, ¿sí? Mis condiciones iniciales son estos datos que me da el problema. Que para t igual 0, planteo mi ecuación de posición. ¿Por qué? Porque es la posición que me están dando de 100 milímetros y me están dando la velocidad que es de 0,75. Recordemos que nuestro movimiento es positivo hacia abajo. Con lo cual, para tiempo cero, esta velocidad que nos dan, ¿cómo va a ser? Positiva, porque lo estamos impulsando hacia abajo, a favor de nuestro movimiento, de nuestro sistema de coordenadas. Bien, nuestra posición, la hemos pasado a metros, 0,1 metros, también va a ser positivo. O sea, la vamos a estar posicionando por debajo, ¿sí? Con lo cual es donde hemos considerado positivo el sistema de coordenadas. Bien. Fíjense acá qué hacemos. Hacemos matemáticamente de dividir la expresión 2 en la 1. ¿Bien? Fíjense que por qué lo hacemos, bueno, veamos esto y por qué lo hacemos matemáticamente lo que hicimos hace rato. Porque lo que hicimos hace rato, yo lo mencioné, es que es mucho más fácil cuando teníamos igualada a 0 la expresión, ¿bien? Que era más fácil pensar, bueno, ¿qué ángulo me hace que el seno de ese ángulo sea 0? Bien, era mucho más simple. Ahora ya tengo un valor, bien. Entonces, ¿qué hacemos matemáticamente? Recuerden que tenemos que llegar a nuestra ecuación de movimiento, ¿sí? Donde necesitamos la amplitud, omega, que dijimos que ya es lo mismo para esta situación, y nos falta phi, ¿bien? Entonces, vamos en busca de eso. Volvamos acá. Divido la expresión A en la ecuación, ecuación 2 en la ecuación 1. Simplifico las amplitudes, ¿sí? Me queda omega, ¿sí? Natural, del seno de phi dividido en el coseno de phi. Seno de phi sobre coseno de phi es tangente de phi. Esto aquí es igual a mi velocidad dividido en x sigue estando, y omega, que es negativo, que estaba multiplicando, lo paso dividiendo, pasa con su signo. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá reemplazo mis valores. Mi velocidad es positiva, ¿bien? Por mi sistema de coordenadas. X también es positivo, acá, ¿bien? El menos que ya está, y omega que lo reemplazamos. ¿Bien? Sacamos toda esta cuenta, y les pido acá muchísima atención para lo que se viene. Toda esta cuenta me da menos 0,375, que es la tangente de phi. Yo debo calcular phi, lo calculo con el arco tangente. Este cálculo, ustedes ahora, si pueden irlo haciendo, mejor, porque así, si estamos en clase, yo haría lo mismo, en la clase presencial. Les pido que ahora coloquen su calculadora en el modo radial, hagan el arco tangente de menos 0,375 y van a encontrar que phi
les da menos 0,36 radianes. Háganlo, por favor. Háganlo. Disculpen, tenía que parar. Bien, ¿están haciendo el cálculo? Sí, buenísimo. ¿Llegan al menos 0,36 radianes? Perfecto. Bien, bien. A ver, lo hago y aprovechen. Sí, bien, Gabriel, que es redondeado 0,36. Está bueno que lo hagan acá, en este momento, cosa que no dejen algo para después y que digan, y era así, o sea, que les dé la duda, ¿bien? Yo, como dije hace rato, para mí me es más fácil imaginarme un ángulo en grados, minutos y segundos, y no este valor, ¿bien? Entonces, esto lo vamos a dejar acá como en suspenso, y nos vamos a ir a los grados, minutos y segundos, ¿bien? ¿Por qué motivo? Fíjense, si yo calculo el arco tangente de este argumento, el mismo argumento, pero en vez de hacerlo en radianes como han trabajado, lo hacen en el sistema D, ahora cambien por favor su calculadora del sistema. Ahora vayan a D y hagan el arco tangente de menos 0,375. Háganlo, por favor. Deben llegar a este valor, menos 20 grados, 33 minutos. Por favor, avísenme si llegan a ese valor. Gabriel, menos 20,55. Si le das shift, grados, minutos y segundos, te va a aparecer ese valor en grados, minutos y segundos. Porque 20,55 no está expresado por los grados, minutos y segundos. Digo por la diferencia. Bien. Llegaron a ese valor. Ahora, esperen que pasé recién con un taladro, parece. Todos los sonidos son hasta ahora, parece. Bueno. Decía, llegamos a este valor en grados, minutos y segundos, ¿sí? Que seguramente para ustedes también es más familiar trabajar con él. Este signo menos, fíjense que nos da igual en cuanto menos el valor recién de radianes. ¿Qué significa que me dé un ángulo negativo? Nosotros medimos los ángulos positivos. Si yo les digo a ustedes que me marquen un ángulo de 45 grados, fíjense, yo acá tengo una circunferencia trigonométrica. ¿Cómo dibujarían los 45 grados? Desde esta horizontal lo marcarían hacia arriba y quedaría exactamente en el medio, ¿sí? Porque los ángulos positivos se miden desde esta horizontal en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, si yo tengo un ángulo negativo, significa que lo estoy midiendo desde la horizontal hacia abajo. ¿Me siguen? Eso es un ángulo negativo, medido desde la horizontal hacia abajo. Entonces, si yo tengo que dibujar este ángulo, viene a ser, acá me ha faltado hacerle, viene a ser este ángulo. ¿Lo ven? Ese ángulo. A ver, minimizo por si hay alguna consulta. ¿Me siguen con ese ángulo de menos 20 grados 33 minutos? Que está medido desde la horizontal hacia abajo. ¿Bien? Ahora, fíjense, yo este ángulo que es negativo lo puedo expresar de manera positiva. ¿Qué significa positiva? Desde este eje X, dando toda esta vuelta. Bien, si lo quisiera dibujar, le pongo otro color. A ver. Y sería el ángulo medido así. Bien. ¿Qué hago? A 360 grados, que es toda mi circunferencia, le quito esos 20 grados. ¿Y cuánto me da? 339 grados 26 minutos. Ese sería el mismo ángulo que este de acá y el mismo ángulo que este de acá. Nada más que expresado de manera activa y
hecho hasta acá. Ahora, este ángulo, phi, pertenece al cuarto cuadrante. Y ustedes deben cuestionarse en este momento si ese ángulo es el correcto. ¿Por qué? Y acá, nuevamente, me voy a detener y voy a explicar algo. Ustedes deben recordar de matemática el tema de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? El tema de los senos, cosenos y tangentes. ¿Lo he explicado, Adriana, en la teoría seguramente? Díganmelo si lo saben, así no lo vuelvo a repetir. A ver. Lo puedo explicar. Del tema de los signos, que cuando tengo una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un ángulo en el primer cuadrante, ¿sí? Ese ángulo del primer cuadrante, ¿cómo va a ser el signo del coseno? ¿Cómo va a ser su coseno? Bueno, yo tengo que proyectar ¿hacia dónde? Hacia el eje de las X. El coseno está dado por el eje de las X. Entonces, Grecia Josefina va a ser positivo, Rocío, va a ser positivo. Si yo quiero ver el seno va a estar dado ¿por quién? Por el eje de las Y. También va a ser positivo. ¿Lo recuerdan a esto? ¿Más o menos? Si hay alguien que no lo sepa, por favor díganmelo, así lo explico. Si no, no lo explico. Y a ver la tangente, ¿dónde se dibuja la tangente? ¿O dónde tengo que ver la tangente de este ángulo? ¿Lo recuerdan? Miren, no los estoy evaluando, así es que digan, profe, no me acuerdo nada de eso, cómo asignar los signos y demás. ¿Lo puedo explicar? Bien, la proyección en X igual 1. Bien, pero si alguien que no entienda, ahora o casi para siempre. Bueno, dijimos la tangente es una recta, ¿sí? Que toca en un solo punto acá. Entonces lo que debo hacer con este ángulo para saber la tangente es esta proyección, a ver a dónde corta. Entonces esta viene a ser la tangente, y como estamos por encima de nuestro eje, la tangente es positiva. ¿Bien? ¿A qué quiero llegar con esto? Fíjense, por ejemplo, para el coseno, ¿sí? Para el coseno, que lo hemos fijado acá en este valor, yo puedo tener otro ángulo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Tengo un ángulo en el primer cuadrante y tengo un ángulo en el cuarto cuadrante. Y ambos ángulos me van a dar el mismo valor de coseno. No solamente el mismo signo, sino el mismo valor. Entonces a ustedes, como en este caso que estamos calculando la tangente, también hay dos ángulos, siempre hay dos, que me están dando la misma tangente. Por ejemplo, para este ángulo del primer cuadrante que dibujé, si proyecto este es su tangente, ¿cuál va a ser el otro ángulo que va a tener el mismo valor de tangente? Y bueno, si proyecto hacia acá abajo. Este ángulo, como no se puede proyectar para este lado, porque la tangente sí o sí se dibuja del lado de la derecha, debo proyectar hacia arriba. Entonces, este ángulo y este del tercer cuadrante tienen la misma tangente. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa con eso? Vuelvo a la diapositiva. Significa que el valor que hemos encontrado acá de la tangente, hemos encontrado uno solo, porque la calculadora me arroja uno solo. ¿Cómo sé si el valor que me ha arrojado la calculadora es el que debo tomar o debo tomar el otro? Si lo debo calcular, fácil, sumando 180, bueno, dependiendo con qué función trigonométrica estemos. Este primero que me arroja, lo que debo hacer, por eso es que lo he expresado en grados, minutos y segundos, lo que debo hacer es sustituirlo, como hicimos hace rato, en ambas expresiones y ver si las satisface. ¿Sí? Entonces, nuestro ángulo, de manera positiva, en medio en grados y medio segundo, quedó este valor, 339, que pertenece al cuarto cuadrante. Si yo lo reemplazo acá, en mi ecuación,
X, recordemos que es 0,1, o sea, positivo. El coseno de ese ángulo, del cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Fíjense que yo acá lo dibujé como ayuda a memoria, ¿sí? ¿Qué coseno tiene? Tiene un coseno positivo, ¿bien? ¿Está bien que me dé positivo? Sí, porque positivo, este valor positivo, por la amplitud que va a ser positiva, me va a estar dando un valor positivo que es X, ¿bien? Vamos ahora a la segunda ecuación. Cuando yo reemplace phi 339 grados acá en este, para calcular el seno, ¿cómo me va a dar el seno? ¿Qué signo me va a dar? Fíjense, este ángulo, que es el cuarto cuadrante, cuando yo calcule su seno, me va a dar negativo. Negativo menos por este menos de la expresión de adelante, ¿cómo me va a quedar? Positivo. Todo este término me va a quedar positivo. ¿Está bien que me quede positivo? Sí, porque la velocidad es 0,75 positiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor que hemos encontrado, que hemos hallado, está bien. No debo buscar el otro que estaría en el segundo cuadrante. ¿Bien? ¿Para qué? Y para que me den con los ángulos, con el signo correspondiente, ya sea en el seno o el coseno. ¿Se entiende? Esto deben prestar mucha atención, porque ya sea en el ítem A, si bien digo en el ítem A, que tuvimos dos opciones de ángulo, siempre tienen dos opciones de ángulo. ¿Bien? Deben elegir uno, ¿cuál? El que satisface las dos ecuaciones de posición y velocidad de las que han partido. Acá en este caso, repito, la calculadora nos arroja uno. ¿Listo? No siempre va a ser a la primera, sino tendrían que encontrar el otro ángulo, ¿sí? Que calculado el seno, que calculada la tangente me siga dando lo mismo. ¿Claro hasta ahí? Continúo, si no, pregunten. Entonces, a ver, usted va a decir, profe, ¿para qué hizo todo esto de los ángulos? A ver, lo hice yo personalmente para ubicarme en qué cuadrante pertenece este fin. Esto lo hago para darme cuenta en qué cuadrante pertenece. Si hay alguien que me dice, profe, yo me llevo de maravillas con los radianes, ni lo haga. Si ya se ubica con este ángulo que está en el cuarto cuadrante, entonces hace esto de los signos. Perfecto. Yo lo hice porque me viene mejor para ubicarme. Ahora, este valor positivo, si yo lo expreso en radianes, me queda 1,89 pi. Y alguien va a decir, profe, entonces este valor no es igual que este. Claro que no, porque este ángulo está negativo, es decir, sería el ángulo rojo. ¿Bien? Y así, 1,89 pi sería el ángulo azul, medido positivo. ¿Cuál es el correcto? A ver, los dos van a ser válidos. Los dos van a ser válidos. De hecho, acá en esta resolución se ha dejado con el valor negativo. Pero lo ideal sería siempre que lo dejen expresado positivo, de manera positiva. ¿Bien? Entonces, bueno, listo, una vez que tenemos phi, nos vamos a nuestra ecuación, a la 1, lo reemplazamos acá, que es lo que hemos hecho acá, fíjense, despejamos, ¿sí? Despejamos A y encontramos que la amplitud es 0,107 metros. Fíjense, como dijimos al principio como hipótesis, que este valor que se lo separaba no era la amplitud. ¿Por qué? Porque tenía una velocidad. Entonces, esto que me indica que ha seguido bajando un poquito más, ¿sí? 7 milímetros todavía, y recién allí su velocidad se hizo cero. Reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento la amplitud por el coseno de omega t más nuestro phi. Y aparte aclaramos que esto está medido en metros, que hemos reducido. ¿Dudas hasta acá? En el ítem B. Aguardo. Profe, ¿por qué se reemplaza 0,1 en el valor de X? Porque son mis condiciones iniciales, Gabriel. A eso se le llaman condiciones iniciales.
0,1 son los 100 milímetros que me dice el problema, ¿bien? Todo esto, toda esta información que me da, es lo que se llama condición inicial. Como lo dice la palabra inicial, es de donde parte mi problema. Y todo esto, imagínate que vos lo estás analizando, este problema, y prendes un cronómetro, ¿bien? Entonces, cuando vos lo arrancás a analizar, a estudiar, tu tiempo es 0. ¿Para cuándo? Para la posición que lo hemos subido y para esta velocidad. Por eso es que el reemplazo, recién lo iba a comentar, pero no los quiero confundir. Pero ya que lo has preguntado, Gabriel, fíjense que a lo mejor nosotros de antes venimos trabajando con deltas, con variaciones, ¿sí? De una posición inicial a una posición final. Acá en esta expresión, fíjense que tenemos una única posición, porque es una posición, esta ecuación, es una posición para un tiempo t determinado. Es como que vamos instante a instante, ¿bien? Entonces, ¿por qué reemplazo 0,1? Porque lo reemplazo para un tiempo 0. ¿Sí? Es la información que tengo. ¿Sí, Gabriel? No sé si me expresé bien, si lo entendiste mal. Reemplazo porque es para un tiempo 0. Fíjate que acá el tiempo de hecho no lo tengo. 0 por 20 me da 0 y me queda coseno del menos 0,36. Yo lo tengo acá, por ese motivo. Avísame luego si lo has comprendido. Josefina, la amplitud también en modo radianes. Sí, bien, Gabriel. Sí, porque fíjate, Josefina, cuando yo reemplazo acá en la ecuación de movimiento en el argumento, ¿qué estoy poniendo? 0,36. ¿Y qué son? Radianes. ¿Sí? Por lo tanto, el cálculo debe ser para la calculadora en radianes. ¿Sí? Debe estar en radianes. Si pueden y si quieren, hagan la prueba ahora. Hagan el cálculo, por favor. Háganlo ahora, tómense unos segundos. ¿Sí? Hagan este cálculo en radianes y si quieren, hagan el mismo cálculo en del. A ver, que me llegan aquí. Ahí lo probé. Bien. ¿Sí? O sea, tienen que ser coherentes. Si el phi que reemplazan es en radianes, ¿sí? Tiene que ser en radianes. ¿Sí? Repito, esto que yo hice acá, fíjense que de hecho tengo un recuadro y con esto fue a modo de ayuda a memoria, o sea, para ubicarme más fácilmente. ¿Sí? Bien. Vamos con la parte C y se me necesita un teclado porque me la garganta fluida. Vamos a la parte C. Ahora me dice que este resorte es desplazado hacia abajo 150 milímetros y se le da una velocidad hacia arriba de 2 metros por segundo. Ojo acá. Es parecido al anterior en cuanto a que se lo mueve hacia abajo, o sea, mejor dicho, se lo desplaza a esa posición, pero por debajo, pero se le da una velocidad hacia arriba. De nuevo, planteamos, fíjense, acá nuestras condiciones iniciales, que vendrían a ser como nuestros datos, mi sistema de coordenadas es positivo hacia abajo. Esperen que ahora alguien está cortando el pasto. Ay, Dios. Y acá volvemos a nuestros datos, que fue, por ejemplo, lo que me preguntaste recién, Gabriel. Para un tiempo 0, ¿cómo empiezo a analizar mi situación? Y mi posición inicial, ¿ahora cuánto es? 0 metros positivo, porque lo he desplazado hacia abajo, ¿bien? Y ahora mi velocidad es negativa, porque lo muevo hacia arriba, contrario a mi sistema de coordenadas. Y omega, que ya lo conozco, ¿bien? Planteo estas dos ecuaciones porque son las que me vinculan con mis datos, posición y velocidad. Hacemos lo mismo de recién, como ninguno de estos valores es 0, para que me facilite el cálculo del phi, con el coseno con el seno, hago esto, divido miembro a miembro. Simplifico las amplitudes, llevo a la tangente, paso despejando menos omega. Bien, fíjense, un procedimiento muy semejante. Entonces, saco esta cuenta, me da 0,667, calculo phi con arco tangente, ¿sí? Acá fíjense que no hice el trabajito de recién de pasar a grados, minutos y segundos, pero lo deberíamos haber hecho. Y obtengo este ángulo de 0,588.
pero si ustedes me permiten, lo voy a hacer con ustedes. Que ese ángulo me queda positivo. A ver, lo pensemos. Este ángulo es positivo y pertenece al primer cuadrante, porque 3,14 sería 180. La mitad, para hacer 90 grados, sería 1,57. Esto tiene menos. Bien, a ver, voy a la diapositiva anterior. Todo esto es 3,14, 180. La mitad, que serían los 90 grados, es 1,57 radianes. Yo acá estoy encontrando 0,58, o sea que estoy por debajo, pertenece al primer cuadrante, este ángulo. ¿Me quedo con este ángulo o encuentro el otro? Y a ver, vamos con un ángulo del primer cuadrante. ¿Cómo me va a dar el coseno si es un ángulo del primer cuadrante? Positivo, ¿bien? Con lo cual me hace que X sea positivo. ¿Es correcto? Sí, porque yo tengo un X positivo. Me voy de nuevo, este ángulo que tenemos en el primer cuadrante. ¿El seno cómo es? Un ángulo del primer cuadrante, positivo. Más, por este menos que tengo adelante, menos. ¿Está bien que esta expresión me quede negativa? Sí, porque la velocidad ¿cómo es? Negativa. ¿Se entiende? En este caso hemos tenido suerte, por decirlo de alguna manera, que en los dos ítems, a la primera que digamos que nos ha arrojado de la calculadora, es el valor que satisface ambas ecuaciones. ¿Bien? Entonces, hago el mismo procedimiento de recién, y con este ángulo, ¿sí? Me vengo a la ecuación 1 y despejo la amplitud. La amplitud, ¿cuánto era? 0,18 metros. Y reemplazo en mi ecuación de Molin. A ver. No es el cuadrante. ¿Por qué, Gabriel? Ah, bueno, ahí se dio cuenta. ¿Puedo explicar qué indicaría el ángulo? A ver, Franco. ¿Puedo explicar qué indicaría el ángulo igual 0? A ver si te estás escribiendo, a ver si me lo aclarás. ¿Qué es lo que mide phi? ¿Me estás preguntando? You are now unmuted. Sí. Sí. Bien, ahora lo hago. Gracias por la pregunta. Ya minimizo acá, enciendo la cámara y luego la pizarra. Franco, ¿qué es lo que me mide ese ángulo? Bien, buena pregunta. El ítem D, que si ustedes se fijan, pregunta, ya respondió lo tuyo, Gabriel. Vamos al enunciado. Pide, no está acá en el enunciado, pero creo que en la guía que les hemos subido, el enunciado pide realizar las gráficas para C. Y yo también les voy a mostrar la gráfica para A. Y ahí van a comprender qué significa ese desfasaje. Lo van a ver mejor, ¿sí? Así que aguardame, Franco, y ya lo hacemos enseguida. Para lo que me pregunta Gabriel, ¿cómo hacemos para pasar? Es, ya enciendo la cámara, voy a escribir y ya les enseño. Es hacer una simple regla de 3, Gabriel. Vos vas a decir 3,14 es pi, 180 grados, y en este caso el valor que teníamos, ¿cuánto era? 0,588. Ahora enciendo. Ahora. Lo que debes hacer es una regla de 3, Gabriel. Lo que debes recordar es que 3,14 son 180 grados, ¿sí? O lo que es lo mismo que 2pi son 360 grados. O sea, toda mi vuelta, toda mi circunferencia son 2pi radianes. Por lo tanto, la mitad, 180 grados, es 3,14. ¿Bien? En este caso yo creo que tengo 0,588, que son los radianes. Va a ser X. Entonces voy a hacer esto por esto dividido en esto otro. ¿Bien? Entonces,
Si lo multiplicamos 0,588 por 180 dividido en 3,14 y lo paso a grados, minutos y segundos, me quedan 33 grados 42 minutos, que pertenece al primer cuadrante. Bien, por eso les digo que el valor pi, ¿sí? Ustedes saben que vale 3,14 si estamos trabajando en radianes y vale 180 grados si estamos trabajando en D. Bien, el valor de pi lo van a reemplazar por esto o por esto, dependiendo en qué sistema estén trabajando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí escribió. Bueno. Perfecto. Vamos a hacer un recreíto. Tenemos hasta las 10:30. Hacemos un pequeño recreo y así volvemos con las gráficas y podemos entrar un problemita más. De paso sí les dejo para que piensen un poco si algo les hace ruido o falta que quieren que repasemos algo, ¿sí? Este problema está subido, así que quédense tranquilos que ya está, ¿sí? Bueno, son y 31, volvemos y 40, ¿me parece?